Bienvenidos al Mejor Plan, como dice Federico, la usina cultural de la ciudad de La Plata, que como verán no está acá presente en el día de hoy. Justamente el programa que vamos a hablar de música, Federico creo que está descubriendo los sonidos de Jujuy, ya nos contará a ver cómo ha sido su viaje por esta provincia norteña. Pero por supuesto en el programa de música no voy a estar sola, voy a tener un referente que me va a acompañar en este programa, que es Cuchi Calderón, que lo voy a invitar a pasar acá. Hola Lía, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo andás vos? Bien. ¿Estás contento de estar? Contento de estar en esta casa tan linda, en el Mejor Plan, la verdad que sí. Bueno, Cuchi, como todos ustedes saben, es uno de los directores de Ciudad Alterna que nos está acompañando. También coordina el ciclo Periodismo y Rock en la Facultad de Periodismo, que tiene mucho que ver con el programa de hoy porque vamos a estar presentando también Pequeña Babilonia, una película que sale un poco de la universidad y que nos va a estar contando Santiago. Pero bueno, vos también tenés un invitado bastante particular para este día. Sí, totalmente. Elegimos para este programa que tenía que ver con la música a un referente justamente, que es Ramiro Sagasti, cantante de Pérez, pero además es un hombre que estuvo vinculado desde la temprana edad que llegó acá a la ciudad de La Plata y de alguna manera marca el pulso de la música independiente, de la música under que se hace acá en la ciudad. Cuchi sabe muchísimo de música under y de música independiente y no tan independiente también, que es un poco lo que tiene que ver con Ciudad Alterna, ¿no? Contanos un poco cómo surge Ciudad Alterna y cuáles son los cambios, ¿no? Ya que estamos, vamos a entrevistar un poco a Cuchi, así conocemos un poco más de tu historia. Para que la gente conozca tal cual. Chico que lo reemplaza a Fede, no, vengo solamente por el programa de música. No sé si le va a gustar a Fede eso de reemplazo, ¿eh? Sí, ¿no? Me suena medio raro. No importa, sos así como el conductor de música designado. Exacto. Ciudad Alterna, para quien no lo conoce, es el encuentro de cultura rock que se hace en la ciudad de La Plata, ya es el cuarto año, y de alguna manera lo que intenta hacer es todas aquellas disciplinas que abrevan en la cultura rock, que se den una especie de celebración durante 2 días en la ciudad de La Plata. Esto va a ser el 22 y 23 de noviembre. Y me parece que es un espacio muy piola para conocer a aquellos músicos que tal vez no son cooptados o mostrados, mejor dicho, por los medios y que dialogan de alguna manera con bandas más importantes a nivel nacional. Claro, generalmente Ciudad Alterna se hace en el mes de noviembre, ¿no? El año pasado fue el 22 y el 23 y vamos renovando siempre por la misma fecha más o menos en Ciudad Vieja, ¿no? Exactamente. En realidad en el Circuito Cultural Meridiano Quinto va a integrar durante 2 días diferentes locaciones y de esa manera incluir la música, la literatura, la poesía, el cine, todas aquellas disciplinas, como decía antes, que tienen que ver con la cultura rock, con la música en realidad. Sí, que un poco también nos va a estar contando Santiago desde su columna cómo aparece el rock en la ciudad de La Plata en la década del 80, ¿no? Por supuesto que aparece mucho antes, digamos, ¿no? Pero que tiene como un quiebre importante en esta ciudad en la década del 80 y nos vamos a estar metiendo como un poco de lleno en esta historia, en este momento histórico. Y Ciudad Alterna, creo yo, no es una hipótesis o una idea, tiene que ver o va a ser como un hito en la época de los 2000 del rock platense. ¿Qué decís? Vos decís que en unos años voy a ser entrevistado por otra gente, como aquel mito, o viste cuando los que dicen yo estuve en Ciudad Alterna alguna vez, ojalá sea así. Trabajamos para eso, por lo menos. Claro, y con la barba te reda, viste, vas a quedar como el mito barbudo, me parece perfecto para esta historia del rock nacional, está bueno. Total, me la puse para el programa en realidad. Muy bien, me parece muy bien, así que bienvenido, quédate con nosotros por supuesto y nos vas a estar mostrando, contando e invitando, ¿no? a Ramiro a que nos cuente un poco su historia con Pérez, ¿no? Totalmente. Bien, entonces vamos también a hablar otro lugar que tiene mucho que ver con la ciudad de La Plata y que específicamente con la música, que seguro también estuviste ahí recorriendo, escuchando canciones, temas y demás, que es Pura Vida. Sí, es un lugar clave para la cultura platense y de alguna manera ahí se cocina todo lo que después escuchamos y es muy importante en la escena un lugar como ese que abre a las bandas con una lógica no comercial, digamos, sino cultural. Me gustó esa idea de que se cocina, ¿no? Aparece como esta idea de que se está efervesciendo, está generando. Vamos a hablar con Ana, que nos va a contar un poquito entonces de Pura Vida. Perfecto. ¿Cómo andás, Ana? Hola, Lía, muy bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Estrenando bloque, ¿no? Es mi primera vez acá en este espacio. Es verdad, está bueno compartirlo con los distintos miembros del equipo y nada más y nada menos que para hablar de Pura Vida, que como bien estaba anunciando nuestro co-conductor invitado, es el referente. Si vamos a hablar de rock en la ciudad de La Plata, Pura Vida se ha convertido en el espacio por excelencia donde circula la gran mayoría de las bandas, no solamente de la ciudad, sino que también la fama de este lugar ha trascendido la región, así que también se ha convertido en un lugar al que las bandas no solamente de capital, sino también del interior del país, también quieren venir a tocar acá.
Sí, pensaba en el nombre, ¿no? En esta idea de pura vida, ¿no? De que aparece la vida como una de sus características principales y que es bastante particular el momento en el que se abre este espacio acá en la ciudad. Sí, Pura Vida allí estuvimos charlando con uno de sus dueños, con Diego Cábanas, y él me contaba que viene de una expresión que se usa mucho en Costa Rica. Yo creía que venía por el lado, tiene que ver con esta contraposición con el logo de Pura Vida, que son estas calaveras tan lindas, pero no, tiene que ver, lo asociado con la cultura mexicana, pero en realidad tiene que ver con un saludo que se estila en Costa Rica, que implica esto, ¿no? Esta renovación constante en este caso, de la música. Como si fuera buena vida, una cosa así. Claro, es un saludo en ese sentido. Perfecto. Bueno, entonces quédense ahí, que Ana ya nos va a estar contando en el próximo bloque todo lo que pasa por Pura Vida. Seguimos acá en El Mejor Plan y estamos con Ana, que como decíamos nos va a contar un poquito y nos va a meter de lleno en este lugar que es Pura Vida, ¿no? Sí, con esta idea que siempre tenemos en la columna de recorrer alguno de estos espacios referentes de las distintas disciplinas con las que vamos trabajando, y como decíamos, al hablar del rock en la ciudad de La Plata no podemos no nombrar a Pura Vida, que realmente es el espacio como referente, que también tiene que ver con la idea con la que Pura Vida nace, ¿no? En contraposición a todo lo que se venía viendo en la ciudad en ese momento. Pura Vida abre sus puertas en el 2008 y en ese momento todavía estaba toda esa etapa de post-Cromañón que había ocurrido en el 2004, en diciembre del 2004, y se habían cerrado muchos lugares. La verdad que era realmente muy difícil para muchas bandas conseguir lugares, armar las fechas para tocar, y bueno, Pura Vida nace en ese contexto, entonces realmente fue muy importante que abra sus puertas en ese lugar. Sí, yo me acuerdo, ¿no? de aquellas épocas cuando iba a los bares y demás. Era Flamingo antes. Claro, antes de Cromañón, donde uno se sentía como un poco más libre, y cuando pasó lo de Cromañón, ese nefasto año nuevo, ¿no? Que empezamos todos a temer y a ver dónde estaban los cartelitos verdes y demás de salida, bueno, aparece Pura Vida y justamente hace eso, ¿no? Llena de vida un poco estos espacios, ¿no? Sí, fue algo que realmente redefinió este circuito de lugares para tocar, no solamente en La Plata, sino en todo el país, pero acá en la ciudad, a la gran cantidad de músicos, creo que es algo en lo que se sintió muy cotidianamente, y Pura Vida, además de ofrecer un lugar para tocar, abre, como bien anunciaba Cuchi, con una lógica completamente distinta, en la que la mayor parte de los músicos se encontraban con lugares en los que hasta ellos no solo no veían un mango por ir a tocar, sino que tenían que pagar inclusive en algunos lugares para tocar, y Pura Vida lo que les ofrece es el respeto al laburo del músico, ofrecerles un lugar en el que puedan tocar cómodos, con un buen sonido, y también que sean parte de la recaudación que tiene el lugar, porque los músicos se llevan la plata, digamos, que se recauda por la venta de las entradas, va para los músicos. Y hablando de gente que realmente la tiene que remar mucho para formar una banda, sacar un disco, es realmente muy importante que el espacio valore ese trabajo, ¿no? Sí, que también un poco aparezca la idea del músico como productor, ¿no? Porque siempre aparece esta idea del artista y parece que el artista es como que vive de la nada. Claro, exacto. Entonces, este lugar recupera un poco la idea del artista como productor, y me parece que eso está bueno. Pero recuerdo también que Pura Vida, cuando abre, también está la trastienda acá en la ciudad de La Plata, ¿no? O empiezan por el mismo año y se generaron ahí como unas disputas. En realidad lo que ocurrió, la trastienda abrió posteriormente, y lo que ocurrió en realidad fue que después de varios años en los que el bar ya estaba consolidado como este espacio de referencia para todas las bandas del under de la ciudad, se dio en paralelo este proceso en que abrió la trastienda en la ciudad de La Plata, pero paradójicamente empezaron a cerrar otros lugares en los que por ahí más periféricos, no tan ubicados en el centro, y lamentablemente Pura Vida fue uno de esos lugares que la Municipalidad de La Plata intentó cerrar, pero afortunadamente tanto los músicos como el público que asiste cotidianamente a Pura Vida se movilizó casi espontáneamente de un día para el otro para que el bar no se cierre, y eso, en palabras de Diego, su dueño, realmente marcó un quiebre dentro de la organización del bar, porque les demostró, digamos, lo importante que era para la ciudad ese lugar. Entonces eso también los hizo redefinir un poco su agenda, que por ahí hasta ese momento estaba muy centrada en un género, y después se abrió mucho más a otras formas de hacer música, no solamente el rock. Bien, bueno, entonces si te parece vamos a ver un poquito este lugar tan mágico que tiene que ver con Pura Vida, y después seguimos charlando. Pura Vida hace durante todos los fines de semana un trabajo cultural
un espacio donde se dedica a brindar a los artistas un lugar para expresarse. Puedan tocar, puedan exponer sus cuadros, sus fotos, poesía, y principalmente surgió con una gran movida musical. Tratamos de brindarle el espacio a todos. A veces es muy chico el lugar para la gran movida que hay. Cada día hay más bandas. Por eso surgió lo de la radio. ¿Cómo podíamos pasar más música independiente? ¿La UNA eso tiene que ver, digamos? La pensamos en el sentido de que el lugar no era muy chico con respecto a la movida que hay en la ciudad. Así que pensamos una radio comunitaria de rock, una radio donde las 24 horas, casi un 90% se pase música independiente, de artistas independientes. Los primeros años te decía, bueno, por ejemplo, fue caracterizado como un lugar muy indie, donde había, o sea, bandas nuevas. Después empezamos a abrir a otros estilos y no hay un requisito para tocar en Pura. No pasa solamente por llevar gente o ser una banda masiva o ser una banda que tenga mucha publicidad. No es necesario que tengan ganas de participar en nuestro espacio. Tratamos de organizar eventos, fiestas donde puedan tocar más bandas. Mantenemos el objetivo fundamental es donde los artistas no paguen para expresar su arte y se lleven un mango y tengan un sonido digno y sean respetados. Un poco la gente fue como tomando el lugar y como diciéndonos abran sus puertas para todos. Fue así que nosotros a partir de eso empezamos a realizar actividades en los barrios, comenzamos a pensar el proyecto de la radio y empezamos a sacar el bar a la calle. Nosotros nos sentimos muy bien porque hemos colaborado en esto que es maravilloso, que es la cultura de la ciudad de La Plata. Y me parece que la gente es agradecida en ese sentido con nosotros. Creo que la música salva a la gente. Imagínate un día sin música. Y yo no sé si me imagino mi vida en este instante sin Pura Vida. Ahí estábamos viendo el informe, ¿no? De cómo aparece y cómo uno reconoce también esos lugares, ¿no? Esas sillas, el escenario y demás, porque todos creo que han pasado, y los que no pasaron están invitados a ir a recorrer este bar, pero que no solo tiene que ver, como veíamos en el informe, con la música, sino que hay un montón de otras disciplinas que el bar también propone como parte del arte, ¿no? Sí, porque a raíz de todo esto que comentábamos antes, ¿no? De esta apertura, que el bar no está pensado solamente como un bar en el que tocan bandas, sino también con la idea de incluir a todas las disciplinas que hacen al rock. También se hacen muchos festivales de géneros en particular en los que se exponen fotos, hay muestras de distintos artistas plásticos, exposiciones de libros, presentaciones de libros, así que también está abierto no solamente a la música, sino también a otras disciplinas. Y hace un par de años también cuentan con el espacio que realmente es muy importante de la radio, Pura Vida Radio, que se puede escuchar por internet, y también hace muy poco tiempo, hace unos meses, estrenaron la antena, así que también se puede ver, se puede escuchar a través de la radio en la frecuencia FM 100.7. Y allí, lo que me contaba Diego es que la antena está orientada hacia la avenida 72, porque por esos barrios es a los que más quieren llegar, con la idea de llegar a todos esos chicos que la están remando justamente para hacer música. Entonces, con la idea de incentivarlos, ¿no? De mostrarles que tienen ese espacio donde se pueden acercar y ser parte de toda esta movida que trascendió ya las fronteras de La Plata. Bien, y que también la radio de alguna manera sigue difundiendo un poco lo que tiene que ver con el rock. Hay muchas bandas que tocan un fin de semana y después al otro se pasa por la radio, más como que se retroalimentan, sí, ¿no? Los recitales se transmiten en vivo también. Bien, bueno, muchas gracias, Ana. Me encantó estar acá, como recorriendo espacios. Sí, está bueno. Cada tanto le voy a decir a Fede de cambiar un poco las columnas. Quédense ahí que ya seguimos con nuestro coconductor invitado, con Cuchi, que nos va a estar contando y charlando un poco con Ramiro de Pérez. Sí, es impresionante. Yo lo sigo viviendo, los conciertos, como algo que no lo puedo creer, la verdad. Es así, no sé mucho cómo explicarlo.
estamos acá en nuestro espacio de la entrevista, un lugar para charlar, para conversar, que está Ramiro Sagasti con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por estar. Gracias por invitarme. No, en realidad fue Cuchi. Fue Cuchi, le tiro a él el fardo de que te eligió como representante de la música acá del rock de la Ciudad de La Plata, así que estamos muy contentos de que haya sido vos la persona elegida. Gracias, Cuchi, también. No, por favor. Merecido. Yo te decía al inicio del programa que Ramiro, más allá de Pérez, que es una gran banda, me parece un actor clave en la escena que viene de alguna manera militando la cultura de la escena local y del rock desde hace mucho tiempo y me parece que tiene cosas valiosas para aportar. Contanos un poco entonces, Ramiro, ¿cómo empezaste con esto de la música rock acá en la Ciudad de La Plata? En La Plata, yo llegué de Bahía Blanca, donde viví unos años, a los 16 años, y lo primero que hice fue, casi lo primero que hice el primer año, con unos amigos armamos una banda de rock. ¿Pero viniste a estudiar o...? No, tenía 16. Mis padres se habían mudado cuando yo tenía 8 a Bahía y volvimos a los 10. Cuando yo tenía 16, estuvimos 8 años. Yo hacía canciones desde chiquitito, desde los 10 años más o menos. Y cuando llegué, busqué una escuelita de música que era Musideas, y que quedaba donde ahora hay un bar. Y ahí mismo nos conocimos con unos pibes y armamos una banda que se llamaba Los Testigos. Los Testigos. Sí, y después estábamos buscando bajista y apareció el que sería el bajista de los hermanos Macana, con toda una barra que eran los hermanos Macana, y yo me terminé yendo ahí con Kubilay, Roy, Juanito Borda, bueno, un montón de amigos. El uruguayo Massa, que era el bajista, bueno. Kubilay Medina, claro, integrante de los hermanos Macana, hoy el Monstruo, que también tiene una historia compartida, los dos porque son contemporáneos y además nació una amistad que persiste hasta hoy, ¿no? Sí. Me imagino, esto estamos hablando principios de los 90, más o menos, los fines hermanos, de los 80, principios de los 90. Sí. Te quería preguntar, ¿qué música, particularmente de La Plata, porque se habla tanto de la escena, se escuchaba en ese momento? ¿Cuál era la referencia que ustedes tenían? No sé, pienso en Mr. América, pero ayúdame a ver. Los Peligrosos Gorriones, sobre todo, era para el grupo, no para mí, me parece que para la mayoría se notaba que era una banda diferente, ¿no? Era, no sé, uno los veía en vivo y tenían una potencia adicional, no sé, eso es lo que sentía yo, no es la verdad ni nada, me llamó mucho la atención. Y también me gustaba Mr. América, lo veía ahí hasta Arita, y que yo era impresionante. Nosotros éramos un poco más chicos, apenitas más chicos, y a mí me llamaba mucho la atención esas bandas porque, bueno, tenían algo que nosotros no teníamos, tenían otra búsqueda, la nuestra iba por otro lado. ¿Cuál era ese lado en esa época de donde empezaba a ir la búsqueda musical? Estábamos más influenciados por los Twists, por los Fabulosos Cadillac, por el rockabilly. Nos gustaba mucho, bueno, Kubilay me pasó, fue el primero que me mostró Stray Cats. Nos gustaba eso, había una cosa que parecía la película Bolas de Fuego y miraba, no sé, nos gustaba ese encare musical. Me encanta la manito ahí de la guitarra, más festivo, si se quiere, quizás un poco más lúdico. Y yo veía en Los Peligrosos una parte más oscura, que a mí me atrae mucho. La banda anterior que yo tenía era más oscura y se parecía mucho a una música que yo ya venía escuchando de antes. También me gusta la otra música, ¿no? Me gusta, de hecho, fue lo primero que hice. Y así que bueno, por eso me llamaba más la atención esas bandas, ¿no? Sí. Y pensaba, bueno, porque hacía esta pregunta porque hoy Pérez es referencia para un montón de bandas que están iniciándose acá en La Plata. Y también quería saber qué diferencias, qué similitudes, tanto que se habla de la Manchester, que es la ciudad de La Plata. Sí. ¿Cuál era la realidad en ese momento? ¿Cómo la vivían ustedes? ¿Cómo la percibían? ¿Y cómo es hoy? Que es un semillero de bandas total, una cuestión... Está todo el mundo mirando con el ojo en lo que sucede en La Plata, que se está haciendo la música del futuro en algún punto, dicen los que saben. Sí, a mí me da un poco de pudor hablar así de tanto, ¿no? De una ciudad, porque realmente yo no sé qué pasa en otras ciudades. Bien, quizás pasen cosas que son increíbles. De repente uno se puede ir al norte y aparece alguien cantando una baguala y te parte la cabeza. Y tiene una potencia artística que es impresionante, ¿no? Pero sí es cierto que no sé si es por la calidad universitaria o
o que tiene una cosa muy cosmopolita, donde se mezcla mucha gente y bueno, y aparecen experiencias de diferentes lugares del país y la provincia, y eso genera un discurso, ¿no? y una movida cultural importante. Eso creo que está en La Plata, me parece que está desde siempre. Yo en aquella época que no lo analizaba, la verdad. Es como que lo transitaba, ¿no? Claro. Lo transitaba y creo que estuvo, que ya desde la Cofradía de la Flor Solar quizás tiene esa tradición, ¿no? Y lo que pasa hoy es que, no sé, es como que es más notorio. Me parece que hay muchísimos más lugares y muchísimas más experiencias colectivas, asociaciones de personas que quieren hacer cosas. Bueno, y Cuchi es una de ellas, sí, ¿no? Y que se mezclan muchas disciplinas y más. Creo que hoy hay una explosión. Quizás tenga que ver con algo que está cambiando en el mundo, con la gente que se está cansando de un discurso que predominó años antes y estaba en una nueva búsqueda. Puede ser eso también. Sí, pensaba en esto de Ciudad Alterna, ¿no? Y Ciudad Alterna es como un lugar donde se cruzan de alguna manera bandas de distintas generaciones, distintos estilos musicales, digamos. ¿Cómo ves eso en esto de generar festivales y de generar espacios más allá de los bares o los conciertos particulares que cada banda haga de encuentro de los músicos para con el público, pero también entre ustedes, digo, ¿no? Entre bandas. No, a mí me parece que eso es muy enriquecedor. Es la mezcla es enriquecedora, no solo entre músicos, sino entre artistas de otras áreas. Y bueno, eso es un poco también es lo que pasa en Ciudad Alterna, es multidisciplinario. Y a eso a mí me parece que sí, que es muy enriquecedor. Es el concepto similar al concepto del cosmopolita, ¿no? Claro, donde se juntan varias cosas y sale algo nuevo. Sí, me parece que hoy el rock abreva todas estas disciplinas. Digo, el caso de Pérez, para ya meternos en la banda de Ramiro hoy, tiene mucha importancia lo visual, tiene mucha importancia en cada fecha. Tienen flyers diferentes, visuales diferentes, la gráfica están muy pensadas. Ahí tenemos el robot que fue parte de la primera etapa. Tiene un fotógrafo, tiene gente que está trabajando para que no sea solo la música. Y hablando de Pérez, Ramiro, ya metiéndonos en esa historia, cuando terminaste con los hermanos Macana, se perdió por lo menos en la historia un poco vos con las bandas, vos con la música. Te fuiste hacia el lado del periodismo y te reencontrás muchos años después con Pérez, que vos en un momento decís algo como que fue una revelación, que no lo tenías ni pensado. Que cuando empezaste con Pérez hubo un momento que dijiste, bueno, la verdad que esta banda me representa. Sí, yo durante mucho tiempo me dediqué, nunca dejé de relacionarme con la música en el ámbito privado y también toqué en bandas de cover, toqué música disco y demás, ¿no? Pero en otro circuito. También tocaba para trabajar, en ese momento estaba dedicándome al periodismo y, digamos, en periodismo trabajaba de honor, me mantenía con la música. Y bueno, y seguí esa carrera y en un momento estábamos con uno de los chicos de los hermanos Macana, con Roy, tratando de rearmar. Bueno, no se dio, ahí veníamos con Roy, que era de los hermanos Macana, con Martín Lambert, venía a Zapadas. Y bueno, Martín y Matías Sabaljauri, que es el guitarrista de Pérez, querían armar una banda. Y Roy les dice, llamalo al flaco. Roy ya no tenía ganas de tocar y bueno, y así empezamos. Fuimos a lo de Diego, el bajista, al primer ensayo, que fue ahí en el 2008. Y ahí pasó algo que, no sé, nunca me había pasado una cosa así, que todo sonara. Naturalmente era un desastre, pero yo lo sentía como que... Como que era tuyo, era propio. No, y era de todos, era como había una coherencia, ¿no? En lo que tocaba cada uno. No había ruidos. Y eso empezó a crecer. Y creo que a todos nos pasó eso, sí. Sí, y Pérez lo que está bueno es que amalgama una arquitectura de sonido que vienen los chicos del jazz, y me parece que a Ramiro le impone como algo lúdico, ¿no? Más bailable, que tiene melodías pop. Y en eso se da algo en La Plata que por lo menos a mi juicio no lo habíamos encontrado de otra manera. Y lo que pasó es que Pérez no tenía ni un disco editado en la calle y la gente ya sabía las canciones muy rápidamente,
lo tomó como algo propio. Con un tema como el libro Exigente, que creo que fue uno de los primeros que estaban dando vueltas ahí. ¿Y qué te pasó a vos con eso? Que realmente los recitales de Pérez en el lapso de 3, 4 años fue realmente exponencial como creció, como la gente hablaba de la banda. Sí, es impresionante. Yo lo sigo viviendo los conciertos como algo que no lo puedo creer, la verdad. Es así, no sé mucho cómo explicarlo. Yo pienso que tiene que ver con que nosotros, no sé, estamos ahí, lo disfrutamos mucho, la experiencia de tocar en vivo y en nuestras casas. Es como una conexión que tenemos, como si tuvieses una conexión con la infancia, ¿viste? Como que eso que te hace saltar y no sabes qué es. Y de alguna manera eso me parece que lo tenemos todos. Entonces cuando es como una celebración a esos momentos. Entonces cuando hay un concierto y uno puede dejarse llevar por eso, creo que es contagioso y bueno, y lo hacemos todos. Sí, quizás me parece que es eso. Sí, o la pasión por esa música, ¿no? Encontrarte también con ese grupo te permite como jugar y sentirlo como colectivo, me parece que es súper interesante, ¿no? Sí. Yo estoy chocha porque aprendo un montón de los dos, ¿no? Me encuentro con un montón de historias que tienen que ver con la música en la ciudad de La Plata, así que vamos a seguir conversando, pero vamos a ir a hablar con Santiago, que también va a hablar de una película en la que también participaste, que es Pequeña Babilonia y que cruza periodismo y rock en la ciudad de La Plata, así que en un ratito vuelvo y seguimos charlando y aprendiendo con los chicos, pero vamos a hablar que Santi nos va a contar un poco qué se trata esta película que ya está por estrenar prontito. ¿Cómo estás, Santi? Bien, bien. Y justamente Hernán Moyano fue convocado para realizar esta película, que fue una producción integral de la Facultad de Periodismo. Cuenta Moyano cómo se encontró con justamente la producción periodística de Cristian Scarpetta, una producción periodística tan grande y tan abundante que le llevó a esta idea de generar 3 películas en vez de una. Así que hoy vamos a estar hablando de la primer parte, ese primer periodo democrático, ese primer periodo donde el país empezaba a reconfigurar un poco su identidad desde el año 83 hasta mediados de los 90. Bien, interesante. Entonces vamos a ver el tráiler, ¿te parece? Y después seguimos charlando un poquito de esta película Pequeña Babilonia. Y ya estamos acá listos para meternos en esta historia de Pequeña Babilonia, que algo seguramente tiene que ver con esto de la mezcla de lenguas, ¿no? Hablaban de la entrevista, primero de la Cofradía de la Flor Solar, comenzando allá por mediados de los 60. Después llegaría la etapa de oscuridad, ¿no? La dictadura, con el exilio, con la persecución. Esos años de oscuridad que se van a romper como el muro, ¿no? Que decía, como dice Pink Floyd, se rompe el muro y comienzan las bandas. Voy a dar este espacio dentro de esta columna que dedicamos más que nada al cine, a recomendar el libro de Sergio Pujol, quien aparece entrevistado junto a Tom Loop, Oscar Jalil y otros periodistas e historiadores de la música sobre ese periodo de la música durante la dictadura. Pero en este caso nos vamos a dedicar a Pequeña Babilonia, que analiza ese periodo posterior, esos 30 años de democracia y esos primeros 10 años de rock platense. Sí, que sin embargo no podría haber surgido, ¿no?, este rock y esta efervescencia del rock en los años 80 quizás si no hubiéramos lastimosamente sufrido estos años de dictadura, y que incluso la película empieza con eso, ¿no?, con el clip de imágenes desde dónde venimos para poder empezar a contarnos un poco qué aparece en la escena de rock de la ciudad, ¿no? Y comenzabas hablando, Lía, de lo que eran los lenguajes, ¿no? Y empecé a vincular, a rastrear un poco por qué esta Pequeña Babilonia, por qué esa referencia es esa Babilonia, ese lugar histórico del 1800 antes de Cristo,
un verdadero faro de cultura y de política también mundial en ese momento en la región mesopotámica que hoy nombramos como Irak. En ese lugar era como un faro cultural para toda la humanidad y un poco lo que había era esa multiplicidad en lenguajes. Hay un montón de versiones, pero me interesó esta versión del Antiguo Testamento, una versión... Estás religioso, sí, estás una como versión muy bien. religiosa, pero está buena la historia de cómo nos habla las Santas Escrituras, digamos, de que Dios castigó un poco para poner a prueba al hombre y hizo que su lengua, la lengua que era, digamos, homogénea en toda la cultura de Babilonia, se fragmentara en muchos otros lenguajes y poner a prueba al hombre para ver si podían reconectarse, ¿no? Dejar de enfrentarse y aprender el idioma del otro, volver a generar esta vida en sociedad, pero asumiendo las diferencias, ¿no? Y me gustó esta especie de metáfora vinculada al rock, de cómo justamente hoy hablan en La Plata los diferentes estilos dentro del rock. Digamos, hay un sentimiento o una pasión única que sería el rock, pero también estuvieron Virus y Los Redondos, ¿no? Y nos habla de un rock con una amalgama de ritmos y de estilos, algunos más vinculados a lo lúdico, al baile, Los Redondos por ahí más vinculados a lo que sería estas letras oscuras, que tienen mucho más de metáfora, estilos, digamos, totalmente válidos, pero que tenían un encare diferente de la música, cada uno desde su perspectiva histórica, ¿no? Sí, que también aparece un poco, ¿no?, esta idea en la película, porque tantos en las entrevistas, en las locaciones que eligen los productores y los directores de la entrevista, y en los músicos, ¿no?, donde empiezan a contar sus propias experiencias. Y recuerdo que hay una cosa muy interesante que tiene que ver con el punk rock en La Plata y con grupos incluso que empezaron a aparecer en la televisión. O sea, aparecen como historias muy interesantes que tienen que ver con cómo se ha formado un poco este caldo cultural, para decirlo de alguna manera, del que por supuesto Pérez también forma parte y es parte también de la película. Pero si querés vamos a ver algo del backstage de la película, ¿no?, ya que estuvimos viendo el tráiler y algunas imágenes donde empiezan a aparecer un poco cómo se cruzan estos actores, que tienen que ver con los músicos, pero también con críticos de arte, ¿no?, o de rock en particular, o de música, la Radio Universidad, por supuesto, que es un espacio emblemático y también. Así que vemos un poquitito y cerramos enseguida. Vamos a compartirlo. En La Plata se dan un montón de situaciones que son bastante particulares. Hay mucho movimiento, hay mucha movida cultural. Mucha diversidad y esa diversidad produce arte. La Plata, desde el punto de vista artístico, musical, yo creo que es una de las usinas más grandes que tiene la Argentina, sin duda. Voy a cuidar de mi amorcito, que está borracha por demás otra vez. Esas famosas tres patas que cambiaron la historia de la música argentina contemporánea, del rock, ¿no? Buenos Aires, Rosario y La Plata. Me parece que dentro del plano artístico es una ciudad preciosa para informarse y formarse. Por sí la ciudad irradia como una cosa positiva. Tiene esta escala humana la ciudad. Y me parece que esa escala humana está de algún modo desarrollada también por una cierta sensibilidad artística. Vas caminando por la ciudad de La Plata y te puedes encontrar con muchos Jim Morrison que nadie sabe quiénes son. No puedo concebir el rock nacional sin el rock platense, como no lo podría concebir sin los inicios del rock en Rosario, por ejemplo. Te das cuenta, ¿no?, de esos stars que hay en la ciudad y todo ese juego, esa fantasía que promueve el rock, de lo que significa ser importante o influyente, aunque no te conozca nadie, ¿no? Hay una espiritualidad y un mundo interno en La Plata que tiene una conexión universal con el mundo. Yo me acuerdo que las bandas platenses tocaban disfrazadas de lo que vivían. Y vos ibas a Capital y las bandas de Capital tocaban disfrazados de lo que tocaban. Lo que produjo La Plata, de ahí surgieron bandas como Virus y Los Redondos. Un lugar donde el elemento artístico siempre fue respetado. Siempre hay como una capacidad de asombro que está abierta. Y ahí estábamos viendo algunas imágenes que nos meten de lleno en la película, ¿no?, en encontrarnos con no solamente los entrevistados, sino en los espacios, en los lugares en donde esta película empieza a surgir, que también tiene que ver con, por supuesto, identificar específicamente espacios de acá de la ciudad de La Plata, ¿no? Bueno, justamente hablando de espacios, uno de los puntos referenciales donde hace corte la película
Esto comienza cuando termina la dictadura, pero sí termina esta primera pequeña Babilonia en un evento, un espacio como fue Boulevard del Sol, donde en una suerte de festival o concurso se encuentran un montón de bandas de La Plata y ahí se toma un poco conciencia de cuál era el volumen de rock que se estaba haciendo en la ciudad. Justamente hoy hablaban, ¿no?, de ciudad alterna y lo importante de estos lugares de encuentro para tener dimensión del peso que tiene para nuestra ciudad. Todas las culturas, todo el arte, pero particularmente el rock es muy propio de la ciudad de La Plata y eso es lo que refleja oportunamente Pequeña Babilonia, ¿no? Esta mirada universal también, que no se queda solo en la película para el platense, sino que habla un poco del rock desde la juventud y de la cultura desde un lugar bastante universal. Sí, capaz que la película también habla de una identidad del rock platense, ¿no? Por lo menos intenta poner en escena eso. Y para los que somos de La Plata o los que no somos de La Plata, pero vivimos hace mucho acá, hay una cosa muy particular que se da cuando empezás a ver la película, que es tratar de identificar dónde cada uno de los músicos está ubicado, ¿no? Porque más allá de los planos generales que uno puede encontrarse, también hay como planos muy cerrados que es interesante ver dónde está ese sillón, dónde está ese espejo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí también la película te invita a recorrer los espacios de una manera distinta, ¿no? Sí, a mí me generó un aprecio particular justamente por el Colegio Nacional, donde hice el secundario, pero está bueno, ¿no?, ver, identificar esos espacios y también todos esos músicos y gente conocida. Hay numerosas entrevistas, incluso mucho material de archivos sobre recitales para los que son, digamos, amantes de rock y para los que no también, me parece eso, ¿no?, que el material es rico en la variedad de información que presenta y en la variedad de material que tiene. Hay entrevistas, está Ramiro ahí entre los entrevistados, pero también podemos encontrar a Gustavo Astarita, no sé, un sinnúmero de Federico Moura. Hay muchos músicos de la ciudad que tienen que ver con este recorrido histórico de los primeros años, así como también periodistas, productores. Está Oscar Jalil también entrevistado. Gustavo Calvelo, que es el de Estudios Hollywood. Hay, digamos, una mirada regional de cómo se aborda la música rock, no solo de la realización de los músicos, sino todos los que componen este universo tan interesante. Sí, también aparecen contradicciones, ¿no? Porque algunos músicos cuentan como su mirada de la época y otros cuentan totalmente lo contrario. Entonces es interesante también cómo invitan al espectador en la película a hacerse la idea también de cómo era esa época que la película trata de alguna manera de retratar o de contarnos, que eso me pareció un juego interesante que se propone la película, ¿no? Y refresquemos que Pequeña Babilonia es la primera parte de esta película, que es, en realidad va a ser una trilogía, digamos. La segunda se va a llamar Disco Guerrilla, va a abordar el periodo siguiente, lo que sería desde mediados de los 90 hasta el 2001, ¿no? Con lo que justamente mencionaban Cromañón y la crisis también del 2001 como una mirada nacional de cómo se generó otro quiebre en la historia y de cómo afectó al rock también, ¿no? Como parte de la cultura en esta generación del arte. Sí, y estaba pensando en esto de la vinculación entre la película Pequeña Babilonia, entre Ramiro, que es periodista y músico, y en la película también, ¿no? Que tiene mucho que ver con la Facultad de Periodismo y que es interesante porque también está nucleado, ¿no? Estamos en el canal de la universidad y tiene un fuerte sesgo universitario porque la voz en off de la película la hace el Mono Pérez, que es un conductor histórico de Radio Universidad acá de la Ciudad de La Plata, ¿no? Sí, también la importancia de eso, ¿no? Tener conciencia de la producción desde la universidad, una mirada sobre la cultura de La Plata y la universidad también como protagonista en esto de cuánta importancia tiene en conformar la vida cultural de la ciudad, ¿no? Así como la geografía, la gente que la visita para venir a estudiar. Hay un montón de factores que se combinan para poder generar este fenómeno tan particular y tan querido que creo que no se da en otra región del país tan fuertemente y tan apasionadamente como se da en La Plata. Me quedo con una frase de Rocambole enigmática que dijo, sin La Plata el rock nacional hubiera quedado pobre. Y me parece, digamos, sumamente rica esta frase de lo que significa el rock platense para el rock nacional. Bien, entonces Pequeña Babilonia es un gran aporte, así que la recomendamos, ¿no? Por supuesto. Recomendamos entonces Pequeña Babilonia y seguimos con Cuchi y Ramiro, que nos van a seguir contando historias del rock en la ciudad. Gracias, Lía. Seguimos hablando con Ramiro. Me quedé pensando un poco en lo que decía Santi y habíamos hablado antes de las primeras canciones de Pérez, que en realidad están atravesadas por esta historia de La Plata como lugar donde se va cocinando y se va mezclando, cruzando diferentes músicos, diferentes artistas, porque la canción Libros y Gente tiene una prehistoria, ¿no es cierto? Claro, hoy estábamos hablando de ese momento en el que se arma Pérez. Estábamos tratando de rearmar los hermanos Macana y compusimos algunas canciones
con Roy. Entre ellas está Más, Libros y Gente, Dulce y Ganas. Claro. Y esas son las primeras canciones que empezamos, esas y otras otras que ya sí, las hicimos después, pero bueno. Siguieron corriendo su camino. Esas, bueno, se transformaron, eran de otra manera, ¿no? Pero bueno, ahí, así que es como que todo se va mezclando. Todo se va mezclando, claro. Sí, y sí, en el camino, digo, gente que fue muy importante va tomando otros rumbos, pero digo, queda esa mezcla que hace tan interesante a la Sí, nosotros también en el segundo disco hicimos la canción Equilibrista, es de Quique Ferrari. Claro. De un bajista, un contrabajista amigo nuestro. Bueno, y en el tercer disco, que va a salir ahora pronto, hay una canción de un amigo que se llama Dano Basset, que es Perla. Siempre vamos... Y vos participando en el último disco de Monstruo, por ejemplo, en una canción. Tengo canciones que compusimos con el Tano, algunas canciones que estamos componiendo con el Cubo. Sí, total. ¿Viste? Ya que estamos hablando de canciones y me das el pie directo como si hubiese sido preparado para hablar de la composición. Me quedé con una frase que me pareció alucinante, que vos decías que sos un caminante de la ciudad. Que en algún contexto no diría nada, pero a mí me parece interesante retomarlo porque de ahí, cuando vas caminando, cuando vas recorriendo la ciudad, te permite observar, te permite ir componiendo, tal vez, y la velocidad del caminante es otra. Ve la vida, ve la cotidianeidad con otra velocidad. ¿Cómo surge para las composiciones este caminar, digamos? Y lo que pasa es que cuando... Yo no sé manejar, entonces no me queda otra que caminar. Pero a mí me gusta mucho. Y cuando caminás, yo creo que pensás, ¿viste? Como que bajás un cambio y ahí muchas veces salen frases, vas mirando, de lo que vas viendo se te ocurren canciones o una cosa que escuchás por ahí que tiene un ritmo, el mismo ritmo del caminar te hace que una canción tenga determinado beat o determinado tiempo. Entonces es como que estás, sí, yo creo que caminando, creo que todos experimentamos eso. No hay que prestar atención a tantas cosas, salvo cuando llegas a las esquinas. Para que no te choque. Lo que tenés que hacer es mirar y pensar. Entonces es un buen Bueno, pero momento, mirar es toda una técnica igual, ¿no? Mirar, escuchar, esto que vos decías, ¿no? Del ritmo, de escuchar los ritmos, de ver las cosas que te pueden generar de alguna manera una inspiración. Me parece que eso también es un mérito, ¿no? Del músico o del artista en general que va recorriendo esa ciudad también para poder contarla de alguna manera, ¿no? Sí, no es que uno se lo propone. Claro, no, por supuesto, pero tenés como un don, claro. Te pasa, como que vas... o estás en, no sé, también me pasa que estoy ahí tomando algo y escucho y me imagino historias, veo las caras y pienso, no sé, y construyo historias, ¿viste? Me pasa eso, ¿no? O miro los árboles, los colores. Mi viejo es arquitecto y también yo caminaba, casi que el primer recuerdo que tengo es que mi viejo me llevaba al jardín por un lugar que era el Caminito. Entonces capaz que eso también tiene que ver con hay algo de nostalgia también. No, y con una costumbre. Después cuando yo empecé a trabajar íbamos caminando juntos al trabajo. Y también... al suyo, y cuando llego a la facultad también. Entonces, como que siempre caminé con mis amigos, que haya uno presente acá en el estudio, con Carlitos también, solíamos caminar mucho, nos gustaba. No sé, siempre fuimos muy caminantes, sí. Sí, me gustó esta idea del caminante y me generó como esta idea de escuchar las canciones, ¿no? De empezar como todo este proceso creativo que lleva a alguna canción, así que te invitamos a que te prepares para tocar un poquito. Bueno. Te agradecemos que hayas venido a participar y a compartir con nosotros todas estas historias más allá de tu música, por supuesto, ¿no? Cuchi, ¿te sentiste cómodo? Feliz, contento que esté Ramiro y todos ustedes, que la verdad un equipo increíble. Espero que haber estado a la altura, digamos. No, yo aprendí pero muchísimo. Estaba acá casi de espectadora de la entrevista, pero me encantó porque me encontré con un montón de historias y con un montón de cosas que no solamente tenía para contar Ramiro, sino que tenías para contar vos también, ¿no? Desde tu propia sabiduría acerca de la música, ¿no? Hizo todo Ramiro. Yo simplemente le di los pases y él convirtió. No, yo creo que fueron los dos, así que muchas gracias y te esperamos cuando quieras. Venís a conducir, a hacer una columna, lo que vos te parezca. Invitado, la verdad fue un placer, así que gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Y nosotros nos vamos a ir ahora con un tema en vivo. ¿Cuál es el tema, Ramiro? Contanos un poquito antes de tocar. Una canción para hoy. Una canción para hoy, entonces. Hasta la semana que viene. Ya no veo
los colores en la alfombra. Los dibujos se volaron del papel y saludan a través de la ventana. Bailan y sonríen. Debería irme. Esa luz que flota sobre nuestros ojos, ya no sé si ellos la ven. Los amigos que se escapan de las fotos, cómo dejan huellas. Salgo tras de ellas a buscarte hoy, a buscarte y encontrarte hoy en el parque. A buscarte hoy, a buscarte. Lo mejor está pasando. Si se esconden los caminos en el tiempo, alguien nos dibujará un mapa en el aire y ya no busco barriletes desteñidos. Hoy tengo tus alas, hoy tengo tus alas y escaparé hoy a volar con vos. Sentiré el aire de primavera y escaparé hoy a volar con vos. Lo mejor está pasando. Muy bueno.